los emblemáticos de la casa. Ah, ya nos estamos grabando. Ay, caramba. Estos son los pisos emblemáticos de la casa, que son mosaicos damasquinos. Y tienen esta cantidad de emblemas, ¿no? De figuras. Entonces, este es José Antonio Ramos Sucre. Este es nuestro señor Perosa, vigilante acá. Este es el retrato, uno de los retratos emblemáticos de José Antonio Ramos Sucre, que es el que pues está en la sala de la casa, ¿no? Y aquí podemos observar un poquito el jardín central. Después les enseño los riquis. Y por aquí entramos a la primera de las salas museo de la casa, que es una sala dedicada pues a la vida de Ramos Sucre, ¿no? El mobiliario que ven aquí fue donado por la familia de José Antonio Ramos Sucre y este en particular perteneció a Rita Sucre. Rita Sucre es esta señora que está aquí, que no sé si la ven. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Sí. Ah, ok, esa es la mamá de Ramos Sucre, que se llamaba Rita Sucre. Aquí está otro de los retratos emblemáticos de Ramos Sucre y este es el padre. Lo que ocurre es que cuando esta mujer tenía 32 años y ya tenía 6 hijos, el padre muere. Y entonces ella queda con los hijos y los abuelos le regalan esta casa para que ella viva con sus hijos y busque el modo de, pues, de sobrevivir. Ramos Sucre la familia de Ramos Sucre era muy pobre. En realidad tenía mucho abolengo, pero en realidad no tenía medios económicos. Y Rita Sucre, pues dando clase a señoritas, trabajando de sus manos, como ella decía, fue que pudo levantar a esos hijos. El Ramos Sucre estudia en la central y se va a Caracas, pero es porque su amigo Cruz Almerón Acosta lo ayuda económicamente para que él pueda pagar la pensión y el viaje y sostenerse allá. Así que esa es una historia de amistad muy bonita, ¿no? No sé si ustedes conocen el primer poema de Cruz Almerón Acosta, que se llama Cielo y Mar. Sí, Ajá. Bueno, ese poema está dedicado a mi hermano José Antonio Ramos Sucre. Precisamente ellos tenían una amistad muy estrecha. Y aquí nosotros tenemos un conjunto de cartas donadas por la familia, que son cartas de José Antonio Ramos Sucre. ¿Ok? Como ven, algunas tienen algunas partes censuradas, ¿no? Entonces, estas son cartas de Ramos Sucre. Tal vez la carta más importante es esta que está aquí. Esta carta se escribió el 7 de junio de 1930, por supuesto. ¿Okay? Esta carta se escribió 2 días antes de que Ramos Sucre intentara suicidarse y Ramos Sucre muere el 13 de junio. Entonces, esta carta pues es la última que conocemos de él y dice aquí, yo no me resigno a pasar el resto de mi vida, quién sabe cuántos años en la decadencia mental. Toda la máquina se ha desorganizado. Temo muchísimo perder la voluntad para el trabajo y convertirme en un Pedro Aristigueta. Ahí está. Entonces ahí tenemos un poco la declaración, ¿no? 2 días después toma una dosis de veronal fatal y pues finalmente muere. Este es el jardín central de la casa y aquí tenemos flores emblemáticas que son emblemáticas de esta casa, que son los riquis. Son estas florecitas que están acá, que ustedes deben conocer. Yo creo que estas flores se dan mejor en el frío que en el calor, pero aquí siempre han estado. Y bueno, esta es la casa. profe, Dígame. bella la casa. No, quedé pensando qué partes le censuraron a la carta, quedé pensando en eso. Ah, bueno, no sé. Precisamente le taparon ese pedacito ahí. Entonces no se sabe qué había ahí. Cónchale, que A lo mejor había el nombre de alguien. ok. Y bueno, no quisieron que ese pedacito se conociera.
Y esta parte está en recuperación. Ustedes saben que la Universidad de Oriente atravesó un proceso de destrucción horroroso y aquí también pasó la langosta, pues. Entonces aquí se destruyeron muchas cosas, se robaron de todo y esta parte estamos esto es por ejemplo, este escenario internacional es muy importante. Y una de las cosas bellas que tiene este patio es que aquí nosotros podemos ver, ahorita no se ve mucho porque apenas está empezando, la floración de los robles y la floración de los apamates. Era que Sí, ahí. ¿Qué fue el sonido? ok, no sé si escucharon porque creo que el internet no llegaba para allá. Vimos el escenario. Ya lo escuchamos. Pero, sí, ok. Bueno, quería enseñarles la casa porque, bueno, este es un sitio, aquí yo trabajo como directora de esta casa. Por cierto, con Fundación Borges y la Casa Ramón Sucre debería inventar algunas cosas. Ya eso se hablará con la fundación. Y bueno, aquí estamos. Esta es la biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca especializada en literatura que existe. Esta casa ya tiene como institución ya 40 años. Y aquí tenemos un conjunto de donaciones que hemos recibido y se están catalogando. Bueno, he llegado yo al lado. Me voy a quitarle esta conexión porque puedo hacer esto. Tiene el micrófono apagado, profe. Que si les gustó la casa, Sí. que yo sé que no me pueden decir que no. Gracias por la Bella. Gracias. Gracias Ok. por el tour, profe. Bueno, así ven un pedacito de Cumaná, que es uno de los pedacitos bonitos. Hay pedacitos bien feos, ¿no? Entre otras cosas, la desgracia que nosotros tenemos que hemos tenido unos gobernantes malísimos que pareciera que no quieren a la ciudad. Bien, pero ese es otro capítulo de la historia. Entonces, estamos aquí hoy. Hoy yo le dije a Camilo que no había diapositivas, que solamente íbamos a trabajar con el cuento. Y le vamos a dedicar esta sesión a aprender todo lo que podamos de Tlön Uqbar Orbis Tertius. Ese cuento de Jorge Luis Borges, que yo les voy a confesar, a mí me gusta mucho más que el Aleph, ¿no? El Aleph me parece un cuento extraordinario, pero creo que con Tlön Uqbar Orbis Tertius llega Borges a un refinamiento de los juegos ficcionales que yo creo que definen, en definitiva, su estética, que son los que de alguna manera también determinan la visión que nosotros tenemos del Borges posteriormente. Buenos días, hola. Estamos recibiendo a... Jorge Labrador. Ay, escucho malísimo. ¿A quién? Jorge. Jorge. Hola, Jorge. Jorge Luis. Ah, yo te había escuchado la voz, pero ahora te veo. Hola. ¿Cómo te va? Bien, te perdiste el tour, que estuvo buenísimo. Bien, entonces hoy vamos a trabajar con este cuento, ¿verdad? Ustedes lo tienen. Eh,
No sé si de repente pueden compartirlo o lo puedo compartir yo si lo ubico por aquí y podemos así ver partes que nos interesen, ¿no? Pero eso en un ratico. Primero, como se procede en todo análisis muy básico, y aquí para trabajar con este cuento que tiene unos niveles de complejidad pues bastante grandes, nosotros debemos o partir de las cosas más elementales, ¿no? Y esas cosas elementales, para buscar yo también el cuento y tenerlo aquí a mano, de esas cosas muy elementales que nosotros tenemos que hacer es entender de qué trata el cuento. Gracias, ya estamos compartiendo. Es de qué trata el cuento. Esta es una de las cosas que son básicas para nosotros. Nosotros discutimos el qué, cuál es esa historia. Acuérdense que todo texto narrativo, y si vamos a partir de lo básico, vamos a repasar esto. La narración tiene 5 instancias, ¿ok? Esas instancias son historia, espacio, tiempo, personajes y narrador. Esas son las 5 instancias de la narración. ¿Qué quiere decir eso? Para estar muy claro. Sí, porque a nosotros nos dicen, la narración tiene 5 instancias, ok, y uno la acepta como una verdad. Esto se ha dicho en la preceptiva teórica y en la narratología. Cuando empiezan los estudios narratológicos, se dedican a estudiar estas 5 instancias, uno la acepta y no lo piensa, ¿ok? ¿Qué quiere decir que que la narración tenga 5 instancias? Lo que quiere decir es que si nosotros sustraemos cualquiera de estas instancias, la narración ya no es una narración. No sé ni siquiera cómo puede existir. Es decir, las condiciones mínimas de existencia de la narrativa están en esas 5 instancias. Y hagamos un experimento. Puede contarse una historia sin tiempo. Podemos sustraer el tiempo. Pensemos un poquito esto y argumentemos. Fue una pregunta. Los escucho. Ok, Joel. Qué pena, puede repetir la pregunta, es que estoy conectada con datos y la escuché entrecortado. Ok, Ailedif. Puede contarse una historia si sustraemos de la ecuación del contar al tiempo el elemento tiempo. ¿Puede contarse una historia? Yo creo que no. Ajá, por ahí dijeron que no. No, ¿Por profe, qué? creo que no, porque Ajá, ¿cómo lo ubicaríamos en un contexto? ajá, O sea, pienso que no, porque, o sea, por eso las historias traen, así sea por esencia, una fecha o una, ¿cómo le digo? Una frase, un momento donde reflejan qué tiempo la podemos ubicar. ok. ¿Cuáles son los elementos portadores del tiempo en un relato? Es decir, yo puedo tener un relato que diga en 1815 o en el mes tal, o como dice Borges, el 30 de agosto del 59. Ok, esa es una expresión del tiempo, ¿cierto? Ahí no dudamos. Pero hay relatos que no hacen eso. Claro. Pero por ejemplo, si Ajá, el cuento dijera, ella lo mató y no dice más nada, ajá, y hay un transcurrir de tiempo, a pesar de que no por hay. supuesto. ¿Qué nos indica esa frase? A ver, si la analizamos temporalmente, que el hecho de matar, la acción de matar, transcurrió antes de la acción de contar esa muerte. Y que respecto de los personajes implicados, mínimamente, el muerto y el que lo mató, o como decía una vez, alguna vez dijo algún
periódico local de acá, que la muerte del muerto ocurrió antes de lo que yo le estoy diciendo. Y aunque no haya una alusión directa al transcurrir del tiempo, toda acción implica un transcurso temporal. Las acciones transcurren en el tiempo, ¿no? Si no, el tiempo no transcurre, pues no hay acción, Sí, ¿cierto? profe. Es, Además eso de quería, eso, ok, diga Sonia. no, pues que la narración tiene como un contexto, un tiempo histórico, pero también tiene un tiempo interno, ¿no? Porque las Exactamente. acciones van en un tiempo, yo me levanto en la mañana, después, ya cuando yo digo después, pues ya ahí hay un avance de tiempo, ¿no? Entonces, Exactamente. aunque no haya un tiempo, época, hay un tiempo interno de cada personaje y eso es a ver, inherente a cada historia y al Eso es personaje, pues al ser humano. inherente a la representación. Entonces nosotros tenemos cuando menos 3 dimensiones en las que el tiempo se expresa en un relato. Se expresa en el mismo transcurrir de las acciones, ¿ok? Se expresa por un momento histórico, es decir, cuando el cuento puede perfectamente marcar un tiempo histórico específico, esta mañana, el mes pasado, etcétera, ¿ok? Hay un tiempo histórico específico marcado, pero también se expresa en el tiempo verbal de la narración. De hecho, la forma en que nosotros contamos una historia es muy básica y hay formas básicas de contar una historia. Había una vez. ¿Ok? Ese copretérito, ¿verdad? Es típico de la narración. ¿Ok? Entonces, hay formas en las que el tiempo se expresa, aunque el tiempo no esté nombrado específicamente. Vayamos a la otra instancia. Es posible, y esta es tal vez menos evidente, ¿es posible contar una historia si sustraemos de la ecuación al espacio? La respuesta corta es no, pero pensemos un poquito por qué. Quizá porque hoy en día espacio y tiempo vienen juntos. Se habla de espacio y tiempo. Ajá. Tiempo. O sea, son como dos cosas inseparables, pues. ¿A quién estoy escuchando? A Falto. Osvaldo. A Osvaldo. Disculpen, yo soy un desastre con los nombres, ¿oyeron? A veces le pongo nombre a la gente y así se quedan para mí. Ok, Osvaldo. Exactamente. Tiempo y espacio son una unidad. El espacio-tiempo o lo temporo-espacial son una unidad. De hecho, nosotros percibimos el transcurrir del tiempo por sí mismo. Es decir, si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, un sol que sale y se esconde, una flor o una planta que surge de la tierra, florece y se marchita. Si nosotros no tuviésemos esto, las arrugas que nos van surcando la piel, el alimento que se pudre, las estaciones del año que transcurren, nosotros tendríamos evidencia del tiempo. Pensémoslo al revés. Pensemos un tiempo sin espacio para ver si el espacio, qué papel juega el espacio. ¿Mm? Para nosotros el tiempo transcurre por la evidencia espacial y efectivamente son una unidad. Ahora, en una historia, ¿por dónde caminan los personajes? Los personajes además tienen cuerpos, ¿cierto? A menos, bueno, hay unos personajes de ciencia ficción que pueden no tener cuerpo, ¿no? Ok. Pero los personajes, digamos, hablemos del prototipo personaje, tienen cuerpos. Se mueven en un espacio. Establecen relaciones a través de ese espacio y de esos cuerpos.
Los personajes miran cosas. La visión es una expresión espacial. Huelen, tocan, escuchan. Todas estas cosas, todas las percepciones sensoriales son evidencia del espacio. Y aunque el espacio no se muestre o no se nombre específicamente, el espacio siempre está presente. Y es una ecuación que no puedo extraer. Desde el punto de vista discursivo, así como el tiempo tiene su expresión en unas formas verbales, el espacio también, incluso en la arquitectura del texto. Para nosotros, el espacio de una obra se lee. Si tengo cursivas, esa forma gráfica de la tipografía dice algo. Cuando tengo espacios en blanco en la obra, me obligan a mí a leer, incluso se leen temporalmente también. Cuando hay un espacio en blanco, eso está indicando también el transcurso de un tiempo que no se está narrando. El vacío, que es una expresión del espacio, está también presente en la obra. ¿Estamos claros allí? Sí. Pero también puede... Hola, buenos días. ¿Quién está llegando? Auri Barrera y Joel Ostos. Yo de los dos. Y Nelson Mendoza. Bueno, no escuché, Nelson no Mendoza. escuché, pero ya ustedes me dirán cuando... Ok, cuando hablen se identifican, porque ustedes saben que hay una parte ingrata en estas agradables conversaciones que es llevar, pues, el registro, y se hace siempre, pues. ¿Ok? Entonces, el espacio va a estar presente, así como el tiempo, aun cuando ese espacio no esté explícitamente nombrado. Y va a estar expresado en los distintos factores del cuento, en distintos elementos del cuento, que van desde su discurso, de sus estructuras textuales, traspasan en las estructuras narrativas que tienen que ver con la historia, porque los personajes en la historia se relacionan de algún modo, ¿ok? Y va a estar presente en la fábula como una unidad de funcionamiento. Entonces ya vimos, decíamos 5 instancias, ¿verdad? Ya vimos tiempo, espacio. ¿Es posible contar una historia sin personajes? Imposible. ¿Ah? Imposible. Sonia dice que imposible, pero ya hay alguien que hizo el experimento y se llamó la novela de Hugo Román que se llamó La celosía. Es una novela que se supone que no tiene personajes. Ajá. Ok. ¿Qué se supone? Joel, ¿quieres decir algo? No, disculpe. Ok, fue que se le disparó. Bien. Entonces, ¿qué se supone que no tiene personaje? Pero el problema es que nosotros estamos viendo, digamos, un discurrir del tiempo allí a través de los objetos, pero hay alguien que está mirando. O sea, ¿quién es? Escuchen las campanas. Bueno, esto es también parte del acaso, esa percepción de las campanas. ¿Quién es o quiénes son los responsables del campo perceptivo en una historia, en una narración? Los responsables de las percepciones. Los personajes. Los personajes. Hola. Sí, los Son personajes. personajes. Ok, los personajes y el narrador. ¿Ok? Ujú. Exacto. Porque el narrador puede estar en muy distintas posiciones en esa historia. Él puede estar contando algo que no le sucedió a él, pero describe lo que le pasa a otros, ¿verdad? Él puede ser un testigo en esa historia, puede estar en relación directa contemplando los acontecimientos,
¿ok? O puede ser también un protagonista, alguien que participa de esa historia, ¿ok? Como persona a la que le ocurren cosas que son contadas. Entonces él sería un sujeto de esa historia, ¿no? Entonces, claro, las percepciones o bien son descritas por alguien o bien son vivenciadas por alguien. Y esos alguienes son los personajes y el narrador. Cuando la presencia del narrador se hace muy importante, este narrador también puede obtener un estatuto de personaje participante a través de alguna de sus facultades. Ustedes conocen a un escritor sucrense de Guiria, muy extraordinario, venezolano, extraordinario, que se llama Gustavo Díaz Solís. Sí, sí. ¿Quién lo conoce? A ver. ¿Quién es yo? Ese no fue el que escribió un cuento que se llama Trótalo. Ya va, es crótalo, magnífico, pero necesito que te acerques al micrófono porque te escucho muy mal. Que sí, Te acerques un poco más. fue el que escribió el Ok, Trótalo. ¿y cómo te llamas tú? Joel Hostos. ¿Perdón? Joel Hostos. Joel Hostos. Joel Hostos. Ok, Joel. Ok, Joel Hostos. Tú leíste Crótalo, Claro. ¿cierto? Una de las características de Gustavo Díaz Solís es que él tiene muchos cuentos con animales. La relación con la naturaleza es una cosa muy importante en él, ¿no? Sin embargo, es una narrativa muy limpia. Tú consideras conmigo una expresión lingüística muy elegante. Sus historias son muy precisas, contadas de pe a pa, pero lo que cuenta no es lo mismo de lo que trata el texto. Cuenta una historia y siempre va a haber un fondo allí, un fondo que además siempre es muy complejo, al cual nosotros llegamos. Ah, que hay otra. Derlis conoce a Gustavo Díaz Solís a través de Ofidia. Ofidia, hay un libro que se llama Ofidia y otras personas, que trae la narrativa de Gustavo Díaz Solís. Yo tengo muchas ganas de ponerles a ustedes a leer dos relatos. Ahorita no lo vamos a abordar de todo. Me interesa citar a Díaz Solís para un ejemplo, pero creo que lo voy a colocar para lectura, ¿no? Aparte de otro cuento que no viene de nuestra tradición, pero para nada, pero que vamos a aprender de él todo lo que se pueda. Y es un cuento de un japonés que se llama Ryonosuke Akutagawa, que no sé si ustedes habrán visto por ahí. ¿Hay amantes del cine acá? No. No, no particularmente. Si Sí, fueran... Ah, Sonia, está bien. Sonia, ¿conoces una película que se llama Rashomon? Sí, eso sí la conozco. uy, pero Ah, es como muy vieja. sí, ¿cómo no? Sí, sí, yo tengo, sí, Ustedes, no recuerdo. para ayudarse con la lectura del cuento, van a buscar en YouTube Rashomon, que es tremenda película, es impresionante. El cuento, esa película está inspirada en dos cuentos de Ryonosuke Akutagawa. Uno de ellos se llama En el bosque, que es el que vamos a leer aquí, ¿ok? Pero volvamos a Díaz Solís. Díaz Solís tiene un cuento que se llama El niño y el mar. Y tiene otro cuento que se llama Cachalo, ¿no? Casi toda la obra, es decir, para mí, toda la obra de Gustavo Díaz Solís es extraordinaria. Toda menos El Mosaiquito Verde, que me parece un cuento malo y es el que más ha aparecido en todas partes. Lo incluyeron en los libros de bachillerato. O sea, el peor cuento de Díaz Solís. El cuento, el mismo Díaz Solís lo consideraría bien malo
que él hizo varias antologías de sus cuentos y nunca recogió el mosaiquito verde. Era un cuento como que del que él quería olvidarse. Y ese es el que más se construye. Pero ahorita podemos, yo les voy a mandar el libro de Gustavo Díaz Solís para que lo tengan completo. Y de ahí me gustaría leer 2 relatos. Estos 2 que les estoy nombrando. El niño y el mar y Cachao. En esos relatos tenemos una historia. En el niño y el mar, por ejemplo, nosotros tenemos una historia. Un muchachito va a cazar cangrejos, a pescar cangrejos en una playa. Eso en esencia sería la historia, una historia como muy mínima. Pero cuando comienza el cuento, nosotros asistimos a este espectáculo. Sobre la duna apareció el sombrero de paja y la cara morena y la camisa a rayas y los pantalones que le quedaban, los pantalones del niño que le quedaban zancones. Es decir, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros lo que tenemos es esto. Ven para acá. Esta es la duna y el niño va apareciendo así. Y eso es lo que nosotros vemos. Sobre la duna apareció el sombrero de paja y la cara morena del niño y la camisa a rayas y los pantalones que le quedaban zancones. En la mano llevaba una lata, no sé qué. Esto que nosotros estamos viendo es colocar al lector exactamente en el punto de mira, en el punto físico de mira de lo que va a ser contado. Del resto, este narrador se sigue comportando como un narrador de tercera persona, ausente de la historia, aparentemente. ¿Ok? Pero lo que va haciendo con el punto de vista, y esto es lo extraordinario de este cuento, es colocar al lector en el punto físico de ubicación dentro del escenario de lo que se está contando. Y no declara nunca esa relación. Entonces, el que lee el relato, digamos más o menos relajadamente, sin fijarse mucho, lee una historia muy encantadora. Un niño va a la playa a cazar cangrejos, con una varita hurga en una cueva donde él ve que hay un cangrejo azul que quiere pescar y tal. Y ese cangrejo se le figura al niño como una cosa monstruosa y luego todo vuelve a la normalidad. El cangrejo no es nada más sino un cangrejo común y corriente, etcétera, ¿no? Y el niño, pues, termina su faena de cazar cangrejos allí, el mar termina la pleamar, el mar vuelve a su nivel, etcétera. Aparentemente es un cuento de ese tipo, ¿no? Que es una historia encantadora, cualquiera lo lee, pero cuando te pones a analizar lo que hace el narrador, tú dices entonces, ¿qué pasa aquí? Evidentemente este punto de vista tiene una participación en la historia que no es solamente la de contar, sino que el campo perceptivo está físicamente ubicado en el relato. Y entonces nosotros comenzamos a pensar en ese sistema de la narración, que es la regulación de información por parte del narrador. Y ahí es que nosotros vemos 2 cosas. Uno, que no solamente los personajes tienen participación en la historia, es decir, no solamente a los personajes le ocurren cosas o padecen cosas o las viven, sino que también instancias que a veces pueden ser y descomponerse de manera muy abstracta en el relato, son responsables de la construcción de ese campo. Entonces, es a través de ese campo perceptivo que nosotros tenemos el elemento que constituye específicamente la instancia de la narración, ¿sí? Como función principal. Los personajes son parte de la historia y no podemos contar historias sin personajes porque ellos son los responsables o los que portan el campo perceptivo.
A partir de allí, nosotros podemos analizar también el estatuto del narrador y qué ocurre con ese narrador. Y llegar a entender ese narrador desde unas relaciones muchísimo más complejas de lo que esa estructura, narrador en primera persona, en segunda persona, narrador testigo, narrador tal, incluso las categorías más sofisticadas de Gerard Genet, de este narrador que participa o no en la historia, en un grado, que si intradiegético, que si extradiegético, intradiegético en qué grado, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante entender esto así, porque cuando hablamos de las instancias de la narración, estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de un conjunto de funciones que permiten que la cosa en sí misma exista. Si sustraemos al personaje, no es posible contar una historia, porque no hay campo perceptivo del que dar cuenta. No hay cosa que ocurra porque esa cosa no puede ser percibida. Y volvemos a la celosía de Robert Grillet. Él dijo, esto es una novela sin personaje. Yo desde, hoy es que, hoy es 15, Sí. hoy es 15, yo, Adriana Cabrera, el sábado 15 de marzo de 2025 a las 9:15 a.m. de la mañana, digo que eso no es posible. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros podemos decir, bueno, ¿y quién es esta pendeja? Bueno, que es una pendeja que puede decir esto también. Ok. Entonces, esta circunstancia es la que nos permite a nosotros entender. Cuando nosotros hablemos de instancias de la narración, entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender que son elementos que constituyen a la narración sin los cuales no es posible que esa narración exista. Cuando tú sustraes uno de esos elementos, el objeto que estamos tratando de considerar no existe. Ahora, ¿cómo es posible el análisis? Se preguntarán ustedes, porque cuando nosotros analizamos, lo que hacemos es eso. Veámoslo desde el punto de vista del análisis gramatical, por ejemplo, que es tan gráfico, ¿no? Cuando yo analizo en una oración, yo digo, oración simple, sujeto, verbo, complemento. Yo voy a extraer, qué sé yo, el verbo. Entonces, yo extraigo el sintagma verbal y yo digo, esto está conformado por... Yo lo puedo extraer, ¿cierto? Yo puedo decir, yo voy a analizar el personaje y lo extraigo. Pero ese personaje realmente se va a constituir en función de todas esas relaciones que hace. Y también se va a constituir porque el texto lo construye de cierta manera. Hay el narrador es particularmente interesante analizarlo de ese modo, porque una de las cosas que se dice del narrador es que el narrador lo sabe todo, ¿no? Y puede que el narrador lo sepa todo porque sabe lo que el autor sabe. Pero lo que no hace el narrador es decir todo. Esto lo vamos a poner muy a prueba con el cuento En el bosque de Ryonosuke Akutagawa. Y nosotros vemos entonces que ese narrador, una de sus características principales es la regulación de información. Esa regulación de información va a construir la verosimilitud del texto. Porque ¿cómo nos enteramos nosotros de lo que pasa en la historia? A través del narrador. ¿Quién nos dice? El narrador. Sí. El narrador, sí, el narrador es el tipo que está viendo por el huequito y te está diciendo, mira, aquí está pasando esto, está pasando lo otro. Pero el tipo que es chismosísimo dice, pero no le voy a decir esta vaina, que le está pegando cacho aquí este con este, sino lo voy a decir después. Entonces, claro. Entonces, pero lo que se han preguntado los teóricos también es, ¿quién le dice al narrador qué decir y qué no decir? ¿Quién diseña eso? Esa configuración, esa estrategia de información, ¿quién la diseña? El autor. El autor. Pero, por ejemplo, como a Cervantes uno no le puede preguntar nada, porque ya se murió.
Y además, siguiendo la máxima que aplica Cervantes, los escritores son unos embusteros y no se les puede preguntar nada. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos sino que, o dicen los teóricos, y Gerard les dijo, esto es demasiada gente para este cuento, pero bueno, ¿ok? Sino acudir a algo que se llama el autor implícito, que es el que en la obra se expresa a través de las estrategias textuales. Si yo tengo un cuento fragmentado, ¿quién le dijo al narrador que dejara de contar tan fragmento o no? O que lo organizara así, o que le diera esa arquitectura al relato, que organizara las sensaciones de tal o cual manera. El autor implícito. Esa es la respuesta, o ese es, digamos, a veces se habla de este autor como un comodín, pero esto va a tener sentido para nosotros cuando comience Humberto Eco a hablar del lector modelo, de un lector construido por las estrategias del texto. Y su contrapartida es el autor modelo, que es equivalente a esto que estamos hablando. Bien, nos hemos ido un poquito lejos, pero recuerden que también la idea de hacer este curso con teoría de la ficción es porque la teoría de la ficción nos permite a nosotros analizar cómo funciona la ficción. Y la ficción funciona así. Y la única manera que nosotros tenemos de acercarnos a la ficción es haciendo este análisis que yo les dije la otra vez, que es un análisis interrogativo. Si preguntar las cosas y realmente tratar de comprenderlas. Porque es cierto que en nosotros, en nuestra configuración mental, imaginaria, en la configuración de nuestro cerebro, de cómo nosotros percibimos, recordamos, están todos los elementos para comprender la ficción. En un principio es así. ¿Qué han hecho los teóricos y los críticos? Pues construir herramientas a veces muy especializadas que permiten comprender la complejidad de este asunto. ¿Ok? Y allí es donde nosotros nos estamos situando como especialistas en formación, ¿ok?, de estos fenómenos. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a analizar este cuento de manera general, nos referimos a analizar esas instancias de la narración. ¿Ok? Nosotros podemos hacer análisis muy especializados, es decir, muy localizados. Por ejemplo, el análisis de un personaje femenino dentro de la obra de fulano de tal, ¿no? Entonces, ¿ahí dónde me estoy situando? Bueno, estoy haciendo un análisis de personaje. Yo puedo buscar las distintas teorías que han intentado analizar el personaje, cómo lo analizan, desde qué niveles, qué elementos toman en cuenta. Pero ¿qué estoy haciendo yo allí? Yo ahí lo que estoy haciendo es escoger la herramienta que me permite a mí llegar a ese objeto. Pero ¿quién comanda y quién maneja esa herramienta? Esa herramienta la manejo yo, ¿no? Y es mi visión, y es en definitiva lo que yo traigo, lo que yo puedo usar. Entonces, nosotros estamos perfectamente equipados para ello. Y Tlön, Ukvar, Orbis Tertius nos coloca en situación de analizar todo. ¿Ok? Por eso es que es un cuento tan importante. Yo les, acá, qué bueno que pongan el relato. Yo les voy a enseñar una foto. Una foto de hoy. Que yo, por supuesto, me levanté muy temprano. Porque este cuento, pues casi que da miedo, ¿no? Ay, ahora no lo encuentro. Yo lo voy a ir a buscar. Bien, casi que da miedo. Entonces yo me levanté muy temprano para poder repasar, pues, otra vez el cuento, poder leerlo con calma otra vez.
Y esto nada más para que ustedes se desestresen, porque yo sé que el cuento es terrible, ¿no? Este fue mi repaso. A ver, a ver si logro que... Ahí está. La vieja técnica de rayarse la mano. Exacto. Porque, o sea, es que este cuento es tremendo. Entonces yo iba, ya va, que no se me olvide. Esto, ¿cómo es la jerarquía? Esto, ok. Entonces, claro, yo me paré y hice eso y seguí. Y bueno, yo sí me lavé las manos, pero mira, todavía no. Porque me escribí esto como además con un, un marcador que tengo de dibujar que es dificilísimo. Esto yo lo voy a tener hasta mañana en las manos. Ok. Entonces, claro, este cuento es eso, es complejidad. ¿Ok? Empecemos entonces por qué se cuenta en el cuento. Los escucho. Vamos a llegar a esa historia. Primero. Dos amigos escritores que tienen una novela, ¿no? ¿A quién estoy escuchando y que se... Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Ustedes me oyen? Sí. Pero no sé, a mí se me cerró esto ya va. Ok, ya lo tengo abierto. Ok, por favor, ¿quién está hablando? Y que se acerque al micrófono para poder oírlo y que lo digamos todos. Nelson Mendoza. Hola, Nelson. Ajá, te escucho. Son dos amigos escritores que, bueno, hay uno que pues siento que es Borges, Ujú. la forma como habla, y el otro es Bio Casar. Bioy Casares. Sí. Borges y Bioy Casares, exactamente. Y pues tienen un proyecto y están hablando, bueno, de una quinta donde están alquilados y están hablando de eso, y cuando pues ellos después hablan de quizá un mundo fantástico, una región fantástica. Ajá, pero ellos hablan de eso a partir de que ellos cuando están conversando, Bioy Casares hace una cita de los espejos y el coito son horribles. Los son terribles igual que la cópula. Ajá. Igual que porque multiplica el número de los hombres y tal. Él hace esa cita y dice, ay, ¿de dónde la está sacando? Esta es de esta enciclopedia. Revisan la enciclopedia. La enciclopedia. Sí, está americana. Ajá, Y no está. Y Bioy Casares dice, pero en la mía está. consigue ¿No? ajá, que tiene 4 páginas más. Entonces, pasan los días, Bioy Casares que se queda con el piojo de la cosa y le dice, mira, aquí está la enciclopedia, donde está esa enciclopedia que tiene 4 páginas más. ¿Y qué hay ahí? Está la historia de Tron. Ajá. Donde hay unas reglas todas absurdas. Sí. Está ahí un país, ¿verdad? Que se llama Ukbar, Ajá. ¿ok? Y ese país, y el artículo que está en la enciclopedia describe ese país y la literatura de ese país. Y ese país tiene una región imaginaria que se llama Tlón, Plon. ¿ok? Y Tlón es pues todo un sistema. Ajá, ¿cómo es eso? Ahí dice que ¿Cómo es? permite el verbo No se permiten dos verbos. encontrar y perder. Y hay una repetición ahí de duplicidad con los objetos. Entonces, ahí hace una paradoja con unas monedas, de que son 7 monedas, 6 monedas, y se pierden 4 y lo consigue 9 monedas, y se pierden una cantidad específica, pero ¿cómo es posible? Es un enredo, es como una paradoja. Sí, es como un oxímoron. Ajá. Una cuestión súper incomprensible y racional. Porque lo que es lógico para nosotros en Tlón es Racional, puede ser. Lo anormal para nosotros, para ellos es racional. Sí. Ok, ¿y a quién estoy escuchando? Joel Hostos. Ajá, a Joel. Oye, Joel, tú has hablado bastante. Ok, Nelson, eso es cierto. Y una de las cosas que ocurre cuando uno analiza este cuento es en los cursos, es que la gente
se vuelve un 8 y pasa horas analizando el silogismo de las monedas. Y que si son 3, mira, y sacamos cuenta y hacemos reglas de 3, pero es que si desaparecen 3 y después aparecen 2. Y yo pienso, cuando estamos en eso, yo pienso que Borges desde su tumba se debe estar matando de la risa. Porque eso está puesto allí para que uno haga eso. Profe, también, yo estaba Ajá. pensando la teoría de la ficción que me tenía todavía ahí, dándole y dándole, que uno lo analiza de esa forma, o sea, sí es ficción, y uno cómo se lo creerá. Y aquí cuando habla de los sustantivos acumulativos, a partir de los adjetivos, todas esas cuestiones, incluso los mismos verbos, lunación, y uno dice, bueno, pues sí, posiblemente se lo puede uno creer porque incluso aquí en el español, pues la gente hace lo que quiere con el lenguaje. Entonces, yo digo que así es así, pues yo creo que se puede creer en esa parte de la ficción. Claro, ya ahí en este punto, tú estás metido en esa ficción y estás leyendo cómo funciona Tlón, Ajá, como son las ¿no? normas ya de... ¿Cuál es su sistema de filosofía? ¿Cuáles son? O sea, hay absolutamente un sistema completo. Vamos a repasar pedacitos del cuento para que esto se nos quede fijo, ¿no? Pongan en pantalla el cuento, por favor. Yo voy a verlo por aquí para ir ubicando. Ok. Este es el inicio, ¿no? Ahí. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de un lugar. El espejo inquietaba el fondo del corredor, etcétera. Aquí comienza la cosa. Pero fíjense ese comienzo. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de un lugar. Ahí está declarada la situación, que nosotros después vamos a ver desarrollarse. Este documento que yo le mandé no tiene página, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. Avanza. Y yo te voy diciendo, tú vas poco a poco y te voy a decir, detente allí. Sigue. Sigue. Aquí ya vio hoy, llama, ¿verdad? A Borges y le dije que tiene a la vista el artículo sobre Ubar en el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque esta vez literariamente inferiores. Él había recordado esto, que no lo voy a decir porque mi acento en inglés es absolutamente horroroso, ¿ok? El texto de la enciclopedia decía, para uno de esos agnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables, ¿ok? Porque lo multiplican y lo divulgan, ¿ok? Entonces, esta es digamos, la frase que da origen a todo esto. Ahora, fíjense que allí, en esa imagen, ya nosotros estamos viendo como una especie de condensación metafórica de cosas que el relato va a hacer después, que es la multiplicación. Sigamos. Sigue avanzando en el cuento. Sigue. Sigue todavía. Ok. Aquí, detente. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros, historiadores. Nadie había estado nunca en Ucbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de la enciclopedia angloamericana, entró e interrogó el volumen 26, naturalmente no dio con el menor indicio de Ucbar. Fíjense que este relato se va desarrollando, y eso es una característica en Borges, muy interesante. Se va desarrollando como un relato policial. Pero en este caso, ellos lo que están rastreando son elementos de un descubrimiento que es meramente intelectual, ¿no? Hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, sigue bajando.
No habla de los espejos, esto es, sigue bajando, baja todavía más. Ujú. Ok. Sí. Detente aquí. Detente. Baja un poquito donde dice el onceno tomo. Más arriba. Es decir, más bien está más arriba. Baja, más. Ahí. En el onceno tomo de que hablo, hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. ¿Ok? Ahí siguen con las referencias. ¿No? Pero tomos ulteriores y precedentes. Yo no sé si ustedes se fijaron, o sea, tienen que haberse fijado, que el cuento aparentemente termina, pero hay una nota que dice tal sitio 1940, ¿cierto? Sí, una postdata. Es la postdata. Y hay una postdata de 1947. ¿Sí? Sí. ¿Se fijaron? Bueno, en esa postdata de 1947 es una postdata imposible, porque ese relato fue publicado en 1940. Sí. Entonces, ya al hacer una postdata del 47, en el momento en que publicó el cuento, una postdata a futuro. Es decir, ya ahí comenzó el juego. Para la gente en su momento, que leyó el cuento en su momento de publicación, la postdata refería al futuro. Para nosotros no, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora sí, seguí. Sigue avanzando. Ah, ya va, detente aquí, que al final dice, esto es interesantísimo. Vuélvete un poquito en el onceno tomo, allí. Ajá. Dice aquí, al principio se creyó que Tlón era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe, Que es un cosmos. vamos a ver, y detengámonos ahí porque a veces estos detalles revelan muchas cosas. ¿Qué documento están leyendo los personajes de este relato? ¿De dónde están sacando toda esta información? Una enciclopedia. Ok, de la enciclopedia. El onceavo. Ajá. Si usted quiere leer ficción, usted busca una novela, usted busca un poema, usted busca un libro de cuentos, ¿cierto? Sí. Pero si usted quiere buscar un dato real, ¿qué busca usted? Una enciclopedia. Una enciclopedia, un tratado, un manual. Son textos del mismo tipo. Son textos que hablan de las cosas reales. Tú vas a la enciclopedia británica, ¿verdad? A buscar un dato real. Tú no vas a buscar una fantasía. Ellos están trabajando con la enciclopedia. Y con frecuencia, Borges va a hacer esto, o el narrador. Borges aquí va a hacer esto. Se sabe. Se sabe, como ustedes saben, es una forma majestática. ¿Qué quiere decir majestático? Viene de majestad. Y suele ser la forma verbal impersonal que nosotros usamos en el discurso científico para darle veracidad a nuestro discurso. Entonces nosotros hablamos en un modo impersonal y usamos la persona majestática. Esa persona, ¿quién era en principio? Pues esa persona en principio era el rey, que cuando decía, se hace esto, se hace aquello, o el nos, ese nos que también es majestático, con que nosotros transmitimos veracidad, es Dios y el rey. Es una verdad lo que él está diciendo aquí. Cuando él dice, hoy se sabe, es porque él está diciendo una verdad expresada con el lenguaje impersonal con que se expresan las verdades en el discurso científico. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice que se sabe? Ahora se sabe que es un cosmos
y las íntimas leyes que los rigen han sido formuladas siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Tenemos un tomo número 11. Es decir, que tiene que haber un tomo 10. Y no es canónico que una enciclopedia termine en el tomo 11. ¿Cierto? No es la norma. Entonces debe haber tomos posteriores. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la tipografía de Tron, la topografía de Tron, perdón. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen tal vez la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Qué humilde. ¿Ok? Y entonces ahí es que va a entrar en su concepto del universo. Y para eso va a ser toda una disertación. ¿Ok? Si nosotros podemos seguir. Avanza, por favor. ¿Ok? Sigue. ¿Ok? Ahí. No es exagerado. Baja un poquito más ahora. Al párrafo anterior, que se ve el comienzo de ese párrafo. Ahí ya me perdí. Cuando dice, no es exagerado. Ahí. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tron comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Que en ese universo todo es subjetivo, ¿no? Todo es subjetivo. ¿Ah? Todo es subjetivo, profe. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Entonces, ¿qué? Ok, entonces él comienza a entrar ¿en qué? A meter conceptos paradójicos, como bien dijo antes Nelson. Es decir, a plantearnos problemas que son pues realmente paradójicos, insólitos, etcétera, y que nosotros nos quedamos metidos, un poco como trabados en esos juegos, pero mientras eso está ocurriendo, nosotros estamos muy metidos desde nuestro pensamiento, llegamos a estar muy metidos en ese universo. Lo que hace que se desdibuje un poco también la línea con lo real. Después tú dices, ya va, pero ¿por qué yo estoy tan afanada en darle sentido a esto? Y de ahí es que vienen las preguntas. ¿Por qué hago esto? ¿Ok? Sigue aquí. A ver. Spinoza atribuye tal, igual como hubiese podido decir. Como nombra después, Spinoza, por supuesto, existe, pero también va a nombrar en ese cuento gente que no existen. O va a tomar las propias teorías de estos autores que sí y las retuerce. O sea, en ese juego nosotros nos vamos trabando porque es muy difícil. A un pelitico aquí adelante, no lo muevas en el párrafo que sí, espérate, el monismo, donde está el párrafo que comienza con este monismo. A ver. Sí, en ese párrafo, ahí. Dice, ya va. Déjame buscar porque eso está como en el medio. Ajá. Los metafísicos de Tron no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Vean la diferencia que hace, ¿ok? Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una trama de la literatura fantástica. Y este es un chiste de Borges, tiene que ser, ¿no? Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazable,
porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tron llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. ¿Y qué es eso? ¿No es así exactamente como nosotros vemos la realidad? ¿O no? Examinen esa frase, por favor. Claro, es la mente. Todo está en la mente. Ajá. O sea, si en el mundo de Tron es la mente, lo que está en la mente, pues todo funciona bien en la mente. Y hay relación con el cómo cuando hay una relación gramatical. Pienso yo a través de la enciclopedia, podría ser, ¿no? O sea, claro, lo que está ahí. también es un cuestionamiento que hace Borges a la realidad, porque la frase es bastante lógica. Sin embargo, nosotros en nuestra realidad concebimos un pasado y concebimos un futuro. Pero aquí Borges lo desmonta en esa frase. Claro, ¿Cómo concebimos el pasado? Como un recuerdo en el presente. El presente sabemos que es indefinido y efímero. Y concebimos el futuro como una esperanza. ¿No es así? Pero es exactamente como él lo dice. Pero él dice que eso precisamente considerar que el tiempo funciona de ese modo es una negación del tiempo. Por tanto, él está diciendo que la forma en que los humanos viven el tiempo es su negación. ¿No? Esos son los juegos borgianos. Es decir, él está hablando de repente de un concepto que puede ser de Spinoza, que nosotros si tenemos la referencia podemos comparar o no con lo que dice Spinoza y puede poner un argumento perfectamente real de Spinoza y después nos está diciendo que la forma en que nosotros concebimos el tiempo es exactamente como se concibe el tiempo en Tron y que ese tiempo, que esa forma de concebir el tiempo niega la noción de tiempo. Entonces, en este sistema de cosas, y fíjense, ahora estamos entrando en una de las cosas más interesantes que nosotros podemos, un segundo, detrás del estante aquel. Una de las cosas que nosotros podemos aprender mucho de este cuento es un sistema de referencias. Porque el sistema de las referencias en Tron está absolutamente volteado y retorcido. Y una de las pruebas de ese retorcimiento es que en este punto, cuando ya uno va mareado de leer cómo es Tron, te dicen que el tiempo funciona exactamente igual a como tú lo concibes y tú lo concibes como un argumento imaginario de funcionamiento de una región imaginaria, que además es imaginaria dentro de un cuento imaginario. ¿No? Vamos captando. Ajá, escucho. Es como una realidad paralela, porque él siempre va a hablar de eso, de la duplicación, de que un hombre es otro hombre, o sea, son dos hombres a la vez. Siempre va a ser esa parte de como de lo otro, de la alteridad, dentro de una misma realidad. Ajá. La teoría de que cuando un objeto se pierde puede duplicarse, ¿no? Que a alguien se le pierde un lápiz, no dice nada. Y el que aparece. Pero entonces otro lo encuentra. Y el lápiz es igualito, pero un poquito más largo. Entonces, con lo cual las cosas que se pierden no se pierden, sino que realmente se duplican. ¿Cómo te llamas? Ani Vázquez. Ok. Ok, Yani, gracias. Sí hay un juego con la alteridad, sí hay un juego con la duplicidad. ¿Ok? Si hay un juego con yo diría que más que duplicidad, reduplicación, porque permite más duplicaciones que incluso solo un par, ¿no? La imagen
que está funcionando allí desde el principio, y así lo advierte Borges, es la del espejo. El espejo que multiplica las cosas, ¿no? Ese es un elemento importante, muy, muy importante. Y va a ser más importante a partir del final del relato. Pero ¿qué ocurre en el cuento posteriormente? Nosotros ya estamos claros en que estos hombres se meten, ¿verdad? A entender el mundo de Tron, al sistema de Ubar, empiezan a desentrañar este misterio. ¿Qué ocurre como historia? Ok, Bioy Casares y Borges emprenden esta aventura. Es una especie de cacería policial, pero es un enigma que es intelectual. ¿Ok? Creo Entonces, ajá. en 1941, donde que se descubre la carta, como el por qué se resuelve esto, el clon, la creación, y es de una sociedad secreta para crear un país. Una sociedad. Ajá. Se volviste. Ajá. Empiezan a descubrir ahí realmente las cosas medulares de este cuento. Deme unos minutos, que aquí va a comenzar ahora un taller, tengo que ir a abrirlo, eso me va a tomar unos 5, 7 minutos, aprovechamos de descansar un ratito, pero también que ustedes mismos vayan discutiendo, porque tenemos que llegar a un acuerdo de cómo transcurre la historia a partir de allí, ¿ok? Es decir, ¿cuál es la historia en la que vamos a estar nosotros de acuerdo que estamos trabajando? 5 minutos, por favor. Ajá. Quedamos en la carta, ¿no? Sí, hay una carta donde supuestamente se descubre todo. Ok, ¿qué se descubre? Ah, eso era lo que estaban discutiendo. Está buscando. Vale usar chuleta. Bueno, vamos a buscar cartas ya. Sí, sí, es una carta eh, donde se explica. Ah, 1931, ¿no? Se descubrió una carta manuscrita de De una sociedad secreta surgida en el siglo XVII, ¿no? Sí. Que es una sociedad secreta. ¿Y qué objeto tiene esa sociedad secreta? ¿Qué querían hacer? Eh, Vamos a avanzar en el cuento. Como yo tengo, o sea, los PDFs a veces tienen para buscar, pero vamos a ver si ubicamos aquí las referencias, ¿no? Bueno, aquí está el enigma que le interesó tanto a Joel. El martes X atraviesa un camino de cielo y pierde 9 monedas de cobre. El jueves Y encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. Este, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de la mañana X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad y la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que 4 de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes de la tarde y el viernes, 2 entre el martes de la madrugada del viernes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres en todos los momentos de esos 3 plazos. Pero la cosa es que lo que es aquí en Enigma es exactamente cómo funciona nuestra realidad. Sin embargo, y me ha pasado en muchas, muchas, muchas ocasiones analizando este cuento, que la gente se enfrasca en sacar las cuentas, a ver si las monedas cuadran, si no cuadran, si están, si después aparecen. Y digo, pero ya va, en nuestra realidad, las monedas siempre existen, ¿no? Pero eso es parte de los juegos. Ok, vamos a seguir avanzando en el cuento para tratar de ubicar la carta, que no sé exactamente dónde está, pero debe estar más adelante. Esto es una perla, detente ahí.
detente ahí. La geometría de Tron comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. Sigue. Ahí mete, bueno, desde las mil una noches, el Tao Te Ching, sigue avanzando, por favor. Ok, sigue avanzando. Ah, esto es, detente allí, esto va a ser fundamental, tanto para el cuento, para el desarrollo posterior del cuento, como para una nota sobre los reunir que es maravillosa, que escribe Borges después. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. Fíjense que no es al revés. No es la realidad que ha influido en la teoría. No, el idealismo no ha dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlön la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz, la primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz, no menos real, pero más ajustados a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco, los ronir fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el onceno tomo. Los primeros intentos fueron estériles. Fíjense que ya aquí, eh, este narrador, el narrador Borges, este alter ego de Borges, está metido de lleno en el onceno tomo. Sí, ahí no hay cuestionamiento. Estas cosas son ya reales. Y habla pues de los ronir, o sea, esos objetos imposibles que incluso después en un experimento que se cuentan y comienzan a producirlos, ¿no? Eh, mediante un método de hacer, buscar a gente, alguna gente, cosas que realmente no se han perdido, pero que ellos creen que se han perdido y efectivamente comienzan a encontrarlas. Es decir, como un mecanismo de producción de la realidad. Seguimos. La cosa es que yo creo que así más o menos funciona la literatura. Seguimos. Avanza, por favor. Ok, las cosas se duplican en Tron. Sigue avanzando. Ah, no, llegamos a la nota. Entonces la carga está anterior. Es muy anterior. ¿Ok? Déjalo allí de todas maneras. ¿Qué sacamos en claro? Que ahí hay una sociedad que se decidió a inventar un país. Pero vieron que eso era como muy poquito. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no inventar un país? ¿Por qué no inventamos todo un universo? ¿Por qué no inventamos un planeta y un universo completo? Y eso es lo que hace. Se comienzan a introducir en la realidad evidencias de la existencia de ese universo. ¿Ok? Hasta ahí es una anécdota fantástica, muy divertida, muy interesante. Sobre todo son muy interesantes los acertijos que nos propone intelectualmente, pero la cosa es que pasa algo posteriormente, ¿ok? Y ese algo lo vamos a tener especificado en esta postdata. Vamos a leer la postdata, como es cortica, vamos a leerla completa. Ahí termina el relato, Salto Oriental, 1940. Viene la postdata. Leamos. Postdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior, tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica, 1940, sin otra escisión que algunas metáforas y una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941, se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Exford en el libro de Hinton que había sido de Herbert Ash. El sobre tenía el sello postal de Europreto. Ah, aquí está la carta, fíjate, yo buscándola más arriba. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tron. Su texto corrobora la hipótesis de Martínez Estrada.
A principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola que entre sus afiliados tuvo a Dalgarno y después a George Beckerle, surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematura, comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Sigue. Resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obra. Esta disposición hereditaria prevaleció después de un hiato de 2 siglos. Esta disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de 2 siglos, la perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esta gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los 20 tomos de la Enciclopedia Británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición. La obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914, la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Trott. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende la obra más vasta que han acometido los hombres serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Trott. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisionalmente Orbis Tertius. Y uno de sus modestos demiurgos fue Herbert Ashe. No sé si como agente de Gunnar Exford o como afiliado. La recepción, ya va, me perdí. Ok, su recepción de un ejemplar del 11º tomo parece favorecer lo segundo, pero ¿y los otros? Hacia 1942 arreciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros que me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle La Prida, frente a un claro y alto balcón que miraba al ocaso. La princesa de Faucigny, había recibido en Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo finas cosas inmóviles. Platería de Utrecht y de París, con dura fauna heráldica, un samovar. Entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después. Hasta ahí, tal vez hasta ahí. Tú pudieras decir, bueno, el cuento sigue en el mismo nivel de lucubración fantástica, pero entonces viene esto. Ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero en la Cuchilla Negra. Y ahí ya este narrador, este Borges, este alter ego del autor, ¿verdad? Se convierte ya en un testigo directo.
Amorín y yo regresábamos de Santa Ana. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos cáteres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cuero. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada, el hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de su voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio, se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano, un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano unos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirarlo, de retirar el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne, esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo, dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río Correntoso. Amorín lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos, y si viene de la frontera, de una frontera que además no necesariamente física, esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Sube ahora. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o en el temor de todos mis lectores. Básteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de palabras que el cóncavo recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del Diario de American de Nashville, Tennessee, exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlön. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orvis Termes. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del océano Tomo, verbigracia, la multiplicación de los ronir, han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis. Es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. ¿Okay? A ver, me perdí otra vez, sube un poquito más. Ok. La diseminación de los objetos de Tlön en diversos países. Disculpe. ¿Ya llegaron todos? Sí, ¿ya llegaron todos? Ok. Discúlpenme un segundito aquí. Voy a hacer una conexión allí y bueno. Dice ahí que el resto le... Era hoy discutir este cuento. ¿Ven? Ahí llegamos entonces a... La idea era discutir hoy este cuento. Entonces aquí llegamos, ¿verdad? A la explicación del asunto, pero cuando uno sabe los datos extratextuales, sí, cuando uno sabe que estas notas también están hechas a futuro, ahí se suman elementos. Entonces, ¿qué es una de las cosas que este cuento nos obliga a pensar? En el sistema de referencias y en la accesibilidad de mundos. Les voy a proponer un ejercicio, ¿ok? Para la próxima clase. Elaboren un diagrama. Yo después por el grupo se los puedo poner por escrito, pero para que de una vez sea. Elaboren un diagrama del sistema de accesibilidad de este cuento. ¿Cómo? Van a ubicar, eso puede ser un gráfico incluso, ¿no? La realidad real. Van a ubicar Ucbar. Van a ubicar Tlön. Van a ubicar la realidad de Borges y Bioy Casares.
y se van a ubicar ustedes. Y con flechitas, ustedes van a indicar desde qué realidades se puede acceder a otras y desde cuáles no. ¿Qué cosas se conectan y cuáles no? Este ejercicio es fantástico. Van a comprender un montón de cosas intentando hacerlo. ¿Ok? Y van a tener Profe, asignadas la disculpe, ¿puede lectura repetir de la los última elementos parte? Ok. Profe, qué pena, ¿puede repetir De la todas última parte? maneras, Ailedif, lo voy a dejar por escrito en el grupo, ¿oíste? Así que no te preocupes. No me pueden mandar por De todas maneras, repito, un diagrama donde ustedes ubiquen las relaciones que existen entre la realidad de ustedes, la realidad de Borges y Bioy Casares, Ucbar, Tlón, ¿ok? Y también, si pueden hacerlo, y eso sería magnífico, de esta sociedad que hace el Orbis Tertius. Tratando de hacer ese diagrama, tratando de entender esas relaciones, ¿qué cosas pueden ser accesibles? Es como la entrada. Van a comprender un montón de cosas. Profe, es como la entrada. ¿Diga? ¿Algo así? Sí, parece. Es como la que. ¿Es como? Sí, el que ella nos mostró en la estructura saliente. Ajá, Un como diagrama. Exacto. ¿Ustedes se acuerdan del diagrama de las estructuras salientes? Que había unas flechitas. ¿Ok? Algo así. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Incluso si ustedes sienten que un diagrama no es la forma en que ustedes pueden expresarlo, pueden también construir una explicación. Lo que quiero es que intenten entender esas relaciones, pero graficar esas relaciones revela muchas cosas. Porque estas relaciones entre mundos son altamente graficables y uno empieza a entender. Y cuando uno tiene dificultades para graficar, es que hay relaciones problemáticas allí que impiden que nosotros podamos expresar plásticamente este asunto. ¿Se entendió? Sí. Es un ejercicio que busca también darle un sentido lúdico a esto, porque si uno no se divierte haciendo esto, uno se muere. ¿Ok? Esto es como resolver acertijos también, a uno le tiene que gustar. ¿Estamos claros? claro. Sí, profe. Ay, no se queden en silencio, porque estoy pensando que de repente estoy poniendo una cosa que es demasiado loca. Es como le digo a Nelson, es como la novela policial, va resolviendo enigmas. Ajá. Resolviendo cosas. Va siguiendo pistas. Bueno, en palabras de Borges es como meter. Ok. Sí, el cuento es eso. Sí. Que como Borges diría, tiene que ver con el No laberinto. te escucho. Con el laberinto, que tiene que Bueno, ver. laberintos. Los laberintos, meterse y tratar de Ir y volver, ir y volver. Ok. Para terminar esta clase de hoy, y tenemos que pensar, nosotros tenemos todavía unas clases por delante, ¿ok? De las pautadas. A ver si están las posibilidades de ustedes ver una clase extra. Que creo que sería bien bueno que lo hicieran. También tenemos que ya poner, y esa instrucción yo se las voy a pasar es por el grupo, cómo vamos a hacer el trabajo final, porque ya ustedes tienen que ir proponiendo la idea. La primera instrucción que yo les voy a dar les va a permitir a ustedes construir la idea del artículo. Diga. Profe, ¿Alguien levantaste la mano? Sí, ¿nos podría repetir el autor del bosque? Ah, sí. Es más, Ryonosuke Akutagawa, pero yo se los voy a poner por el grupo. ¿Okay? Y el de Sucre, Gustavo Díaz. No sé si ven ahí. No lo van a ver al revés. Lo ven al revés. Seguido. Akutagawa. El relato se llama En el bosque.
Hay otro cuento de él que se llama Rashomon, que es muy famoso también. La película Rashomon se construye en parte con Rashomon, en parte con En el bosque. O sea, hay una combinación ahí. Bien, me gustaría para terminar realmente decirle que el recurso de la enciclopedia utilizado en Tlön, Uqbar, Orbister, ¿ok? No es un recurso, o sea, que usa Borges en ese solo cuento, es un recurso que lo usa mucho. Y en particular hay un cuento que si ustedes lo quieren leer sería maravilloso, porque van a aprender bastante también, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. En ese cuento es todo el cuento, es una cita de la enciclopedia. Y eso tiene unas implicaciones analíticas muy interesantes. ¿Bien? Ok, yo espero que hasta ahora ustedes me hayan seguido la pista, que no se haya ido la cosa ni muy rápida, ni... Espero que sí. De todas maneras, con total confianza, cualquier cosa ustedes me la van expresando. Ustedes me pueden escribir, ustedes me pueden preguntar cosas, yo las puedo contestar acá, ¿ok? No hay problema con eso. ¿Bien? Gracias. El ritmo vamos. Bien. Vayan en paz entonces. Hasta luego. La semana pasada pensaba que estaba como bien